Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. El problema de la vivienda en Cuba es quizás uno de los más difíciles de resolver, de los que más tiempo se lleva arrastrando, y es muy difícil realmente encontrar un punto de partida para decir que el problema de la vivienda en Cuba, bueno, empezó tal día o más cual día. Sin embargo, hay una fecha clave, y es que en esta primera semana de marzo, pero del año 1959, el flamante gobierno revolucionario no llevaba ni 70 días en el poder cuando dictó una medida firmada por el Consejo de Ministros donde establecía una rebaja de los alquileres entre un 30 y un 50% del precio que pagaban los inquilinos. Claro está, esto no significaba ni mucho menos una dejación de ganar dinero por parte del Estado, porque los alquileres que estaban rebajando eran sobre las propiedades de personas particulares que poseían casas para alquilar o incluso edificios de apartamentos. Poco tiempo después, en otra fecha que quizás comente más adelante, se dictó la confiscación de todas las propiedades que se alquilaban, fue la reforma urbana, y el Estado asumió la absoluta responsabilidad de resolver el problema de la vivienda, es decir, tenía la obligación de construir y distribuir casas. Una historia muy grande. Pero bueno, empezó en una semana de marzo como esta, que por cierto, en una primera semana de marzo como esta, este amigo de ustedes que les habla comenzó a resolver su problema de la vivienda, porque en el año 81 tomé la decisión de incorporarme a una microbrigada donde participé durante 5 años en la construcción de un edificio de 14 plantas, donde ahora vivo y desde donde estoy contándole cómo viví el problema de la vivienda. Uno de los hechos más significativos que han ocurrido durante estos 60 y tantos años, en una primera semana de marzo, fue en 1960, el día 4 de marzo, explotó en el puerto de La Habana el buque francés La Couvre. Este buque, que venía cargado de armas, a las 3:10 de la tarde tuvo una primera explosión dentro de las bodegas del barco y una segunda explosión media hora más tarde ya en los muelles. El resultado de esto fueron más de 70 y tantos trabajadores del puerto fallecidos y cerca de 200 lesionados. El barco venía cargado con granadas y con municiones también, pero traían otros productos. Pero lo cierto es que poco tiempo después de estas explosiones, que por cierto no las escuché, yo no vivía en La Habana, vivía en Camagüey todavía, pero sí la repercusión que hubo en todo el país fue enorme. Sobre todo porque el señor Fidel Castro, el día que se hicieron los funerales de estas personas fallecidas, acusó directamente, sin tener una sola prueba, de que esta explosión había sido un sabotaje organizado por la Agencia Central de Inteligencia en contra de la Revolución Cubana. Ese fue el día que él sacó su famosa consigna de patria o muerte. Lo cierto es que en todos estos años no ha habido una sola prueba, ni siquiera ha ocurrido una desclasificación de las muchas que han habido para demostrar que esto ocurrió por una conspiración de Estados Unidos o de la Agencia Central de Inteligencia. Y sí existen otras versiones de que si fue un accidente por mala manipulación de personas inexpertas en un barco que venía cargado de explosivos. Y incluso hay una tercera opción más rocambolesca, y es que un grupo de paramilitar dentro del ejército francés fue quien organizó este sabotaje con la intención de advertir a Fidel Castro que no continuara ayudando a los argelinos, que en ese momento Argelia todavía era una colonia de Francia. Ya en ese momento todos los medios de difusión estaban controlados por Fidel Castro, por el gobierno cubano, y la única versión que se dijo
y la única versión que creímos todos era que este era un acto criminal donde habían muerto trabajadores y donde se le quería impedir al país tener un suministro de armas para defenderse. Y eso realmente caló profundamente en toda una generación de cubanos que durante mucho tiempo ha creído a pie juntillas esta versión del criminal atentado. Una de las maniobras más eficaces que hizo Fidel Castro para hacer creer que iba a democratizar el país fue justamente todo lo contrario. El 8 de marzo de 1962 quedó constituida lo que quedó en llamarse la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, más conocida por su sigla ORI, la ORI. Ahí había, en ese grupo, había 11 de esas personas eran comandantes del ejército rebelde y había 3 que eran solo capitanes. Bueno, estaban incluidos además los principales dirigentes del movimiento 26 de julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario 13 de marzo. Quizás una de las omisiones más fuertes en las que se incurrió a la hora de seleccionar qué organizaciones iban a pertenecer a la ORI fue a una organización clandestina o semiclandestina del Partido Auténtico, que era un partido tradicional de la República, ¿no? Y estas personas, esta organización, en mayo del año 57 habían organizado una expedición que salió desde Miami para incorporarse aquí a la guerra, a la lucha guerrillera, en un barco que se llamaba el Corintia. Ese es recordado en la historia de Cuba como la expedición del Corintia, ¿no? Y estas personas fueron masacradas, además fueron delatadas antes de llegar, ¿no? Y sí quedaron personas de esta organización que hubieran podido tener algún mérito para estar allí, pero la extracción pequeño burguesa, según el criterio que ya imperaba de estas personas, y sobre todo su pasado republicano, fue posiblemente lo que dio el color, el matiz, para que fueran excluidos de la ORI. Esto fue el 8, pero pocos días después, el 22 de marzo, Fidel Castro fue nombrado primer secretario de esta organización y Raúl Castro el segundo, con toda la demás playa de cuadros revolucionarios que estaban ahí, ¿no? Esto fue en marzo del año 62. Allí, en esta época, la ORI se convirtió en el poder, aparentemente. Pero bueno, el poder era su primer secretario, ¿no? Y recuerdo que se hizo una cancioncita que decía, bueno, mi musicalidad es mínima, ¿no? Algo así como, la ORI, la ORI, la ORI es la candela. No le digan ORI, díganle candela. Estas organizaciones revolucionarias integradas terminaron por convertirse en el partido. El partido que primero se llamó el Partido Unido de la Revolución Socialista y que más tarde, en el año 65, terminó siendo lo que es hoy el Partido Comunista, que tiene todos los poderes establecidos en la Constitución. Pero bueno, todo comenzó con la ORI, con un 8 de marzo de 1962. Yo tengo el recuerdo de siendo muy joven, ¿no? Un niño, salíamos a la calle a decir consignas y entre las consignas que se decían era esta cancioncita de la ORI, ¿no? Pero realmente nadie sabía muy bien en qué consistía eso. Así que era toda una conspiración, una gran conspiración. Nuestro próximo encuentro será el viernes 8 de marzo. Allí les traeré mis recuerdos de la ofensiva revolucionaria y de lo que significó para los cubanos la llegada al poder en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.